El derecho laboral y sus implicaciones en la vida cotidiana. Buen día, jóvenes. Antes de comenzar, quiero hacerles una pregunta para incentivar la reflexión. No tienen que responderla ni nada. Solo piensen en una respuesta. ¿Alguna vez han imaginado cómo sería su primer trabajo? Tal vez ya trabajan. Quizás ayuden en el negocio familiar o simplemente han pensado en lo que quieren hacer cuando terminen su prepa. Sea cual sea su decisión, hay algo que todos tienen en común. En algún momento de su vida van a trabajar y cuando eso ocurra, van a necesitar saber cuáles son sus derechos. Y justamente de eso vamos a hablar. El tema de nuestro video es el derecho laboral, también conocido como derecho del trabajo. Les adelanto algo fascinante. Este conjunto de leyes existe precisamente para protegerlos a ustedes, no solo a los adultos, no solo a los profesionistas con títulos universitarios, sino a cualquier persona que preste un servicio a cambio de una remuneración. Eso los incluye a ustedes desde el primer día que empiecen a trabajar. Comencemos por el principio. ¿Qué es exactamente el derecho laboral? De manera sencilla, podemos decir que el derecho laboral es el conjunto de normas jurídicas destinadas a regular las relaciones entre los trabajadores y los patrones y a resolver los conflictos que puedan surgir entre ellos. Piénsenlo así. En las escuelas existen reglamentos que establecen cómo deben comportarse los alumnos, qué pueden hacer y qué no, cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Ese reglamento protege tanto a los estudiantes como a los maestros. El derecho laboral funciona exactamente igual, pero en el mundo del trabajo. Es el reglamento que regula la relación entre quien trabaja y quien emplea. Ahora bien, ¿dónde está escrito este derecho en México? Su fundamento principal se encuentra en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es nuestra ley más importante. Este artículo, en su primer párrafo, establece algo muy claro y poderoso. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. A partir de ese artículo constitucional se desprende la Ley Federal del Trabajo, que es el documento legal más completo en materia laboral en nuestro país. Además, existen instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados internacionales, que también forman parte del marco legal que protege a los trabajadores en México. Ahora que ya sabemos qué es el derecho laboral, quiero detenerme en una idea que aparece constantemente en la ley y que es fundamental al entender. El trabajo digno o decente. La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 2, nos dice que el trabajo digno es aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador. Pero, ¿qué significa eso en términos prácticos? Significa que no basta con que les paguen un salario, un trabajo digno. Implica que sean tratados con respeto, que tengan condiciones adecuadas para realizar sus actividades, que no sean discriminados y que se reconozcan sus derechos tanto individuales como colectivos. Y aquí les hago una pregunta para reflexionar. ¿Creen que todas las personas en México trabajan en condiciones dignas? Lamentablemente, no siempre es así. Por eso es tan importante que conozcan estas leyes, para que puedan identificar cuándo sus derechos están siendo respetados y cuándo no.
La ley también establece que el trabajo digno incluye el respeto irrestricto, es decir, sin condiciones ni límites, a los derechos colectivos de los trabajadores. Esto incluye tres derechos muy importantes. El primero es la libertad de asociación, que significa que los trabajadores pueden organizarse en sindicatos para defenderse colectivamente. El segundo es el derecho de huelga, que les permite parar labores de manera organizada, cuando sus derechos no son respetados. Y el tercero es el derecho a la contratación colectiva, que permite negociar las condiciones de trabajo en grupo, no solo de manera individual. Además, la reforma laboral del 2019 introdujo un concepto muy importante: la igualdad sustantiva entre trabajadores y trabajadoras frente al patrón. Esto quiere decir que no basta con que la ley diga que hombres y mujeres son iguales, se deben crear las condiciones reales para que esa igualdad exista en la práctica, considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales entre ambos. Este es un punto que quiero que graben en su memoria, porque es uno de los aspectos más poderosos de la legislación laboral mexicana. En el artículo tercero de la Ley Federal del Trabajo establece que no podrán establecerse condiciones de trabajo que impliquen discriminación entre los trabajadores. ¿Y por qué motivo se prohíbe la discriminación? Por muchos: origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil y cualquier otro motivo que atente contra la dignidad humana. En otras palabras, nadie puede negarles un trabajo, pagarles menos o tratarlos peor que a otros simplemente por ser quienes son. Un dato curioso: la ley también aclara que no se considerarán discriminatorias las distinciones o preferencias que se sustenten en las calificaciones particulares que exija una labor determinada. ¿Qué significa esto? Que si para un trabajo se necesita hablar un idioma específico o tener cierta habilidad técnica, pedir ese requisito no es discriminación. La discriminación ocurre cuando los criterios de selección no tienen nada que ver con la capacidad para realizar el trabajo. Además, el mismo artículo establece que es de interés social garantizar un ambiente laboral libre de discriminación y de violencia. Esto significa que no es solo un asunto entre el trabajador y el patrón, es un tema que le importa a toda la sociedad. Avancemos. Ahora vamos a hablar de las personas e instituciones que participan en una relación laboral. La Ley Federal del Trabajo identifica 4 sujetos principales y es importante que los conozcan. El primero es el trabajador. Según el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, el trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Dicho de manera sencilla, es quien realiza el trabajo. Dentro de esta categoría existe también el llamado trabajador de confianza, que es aquel que desempeña funciones de dirección, inspección, vigilancia o fiscalización dentro de la empresa, o bien realiza trabajos personales del patrón. El segundo sujeto es el patrón. Es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Aquí hay algo interesante que me parece importante compartirles. Si un trabajador, conforme a lo que haya pactado o por costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, entonces ese trabajador también se convierte en patrón de quienes contrata. Es decir, alguien puede ser al mismo tiempo trabajador de una empresa
y patrón de otras personas. ¿Pueden pensar en un ejemplo de esto? Imaginen a un contratista de construcción que trabaja para una empresa constructora, pero que a su vez contrata a sus propios albañiles. Él es trabajador de la empresa y patrón de sus albañiles al mismo tiempo. Exactamente eso contempla la ley. El tercer sujeto es el intermediario. Es la persona que contrata o interviene en la contratación de otra u otras personas para que presten servicios a un patrón. Es como un puente entre quien busca trabajo y quien lo ofrece. Las agencias de empleo son un ejemplo claro de intermediarios. Y el cuarto sujeto es la empresa. La ley la define como la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios. También se considera empresa, en sentido técnico, cualquier establecimiento que como sucursal, agencia u otra forma semejante sea parte integrante de ella y contribuya a la realización de sus fines. Llegamos a uno de los apartados más importantes de nuestro video: los derechos de los trabajadores. Estos derechos están protegidos no solo por la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, sino también por la Declaración Universal de los Derechos Humanos en sus artículos 23, 24 y 25. Voy a mencionarles los más relevantes para que los tengan en mente. Tienen derecho a la libertad de elegir su trabajo. Nadie puede obligarlos a trabajar en algo que no quieran. Tienen derecho a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo. Eso incluye un espacio adecuado, herramientas necesarias y un ambiente de respeto. Tienen derecho a un salario igual por trabajo igual. Si hacen exactamente lo mismo que otra persona, deben recibir el mismo pago sin importar su género, edad u otra característica personal. Tienen derecho a protección contra el desempleo, así como a seguros en casos de enfermedad, invalidez, viudez o vejez. Tienen derecho al descanso y al tiempo libre, a una limitación razonable de las horas de trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Tienen derecho a fundar o integrarse a sindicatos para la defensa de sus intereses colectivos y tienen derecho a un nivel de vida adecuado que garantice su salud y bienestar, así como el de sus familias: alimentación, vestido, vivienda, atención médica y servicios sociales necesarios. Y aquí les comparto un dato. México es parte de la Organización Internacional del Trabajo, conocida como OIT, y como tal, nuestro país se compromete a eliminar todas las formas de trabajo forzoso. Eso significa que nadie puede obligarlos a trabajar bajo amenaza, como castigo o como forma de discriminación. Este compromiso está establecido en el Convenio Internacional del Trabajo número 105, relativo a la abolición del trabajo forzoso. Es un derecho que los protege no solo en México, sino a nivel mundial. Para cerrar el desarrollo del tema, hablemos de las condiciones generales del trabajo. Este concepto se refiere a todo aquello que rodea y define cómo se presta el trabajo: el horario, el salario, el trato, las actividades asignadas, entre otras cosas. La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 56, establece que las condiciones de trabajo deben basarse en un principio de igualdad sustantivas entre hombres y mujeres, y que en ningún caso, podrán ser inferiores a lo que la misma ley marca. Eso quiere decir que existe un piso mínimo de derechos que ningún patrón puede ignorar, sin importar lo que diga el contrato o las circunstancias del empleo. Además,
Estas condiciones deben ser proporcionales a la importancia de los servicios e iguales para trabajos iguales. No puede haber diferencias de trato basadas en origen étnico, sexo, género, edad, discapacidad, condición social, religión, condiciones de salud, preferencias sexuales, embarazo, responsabilidades familiares o estado civil. Por último, quiero mencionarles algo que se añadió a la ley en 2019 con el artículo 56 bis. Este artículo establece que los trabajadores pueden desempeñar labores o tareas conexas o complementarias a su labor principal y por ello tienen derecho a recibir una compensación salarial adicional. ¿Qué significa esto? Que si en su trabajo les piden hacer cosas que van más allá de lo que acordaron, la ley les reconoce el derecho a que se les pague por ese esfuerzo extra. Así que si algún día les piden ayudar con esto otro, de manera habitual, sepan que tienen derecho a que eso sea reconocido en su salario. Muy bien, jóvenes, ya hemos llegado al final de nuestro video del día de hoy y antes de cerrar quiero hacer un recorrido rápido por lo más importante. Aprendimos que el derecho laboral es el conjunto de normas que regula las relaciones entre trabajadores y patrones, con base en el artículo 123 de nuestra Constitución y la Ley Federal del Trabajo. Vimos que el trabajo digno no es solo recibir un salario, sino trabajar en condiciones de respeto, sin discriminación y con igualdad real entre hombres y mujeres. Conocimos también a los 4 sujetos del derecho laboral: el trabajador, el patrón, el intermediario y la empresa. Y entendimos el papel que cada uno juega en su relación laboral. Revisamos los derechos fundamentales que toda persona trabajadora tiene, protegidos tanto por la legislación mexicana como por instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los convenios de la OIT. Y finalmente entendimos que las condiciones generales del trabajo deben ser justas, igualitarias y nunca inferiores a lo que la ley establece. Todo esto que vimos hoy es información práctica, real y vigente que los protege como ciudadanos y como futuros trabajadores. Conocer sus derechos es el primer paso para defenderlos, y defenderlos es un acto de respeto hacia ustedes mismos. Los invito, jóvenes, a que cuando llegue el momento de incorporarse al mundo laboral, lo hagan con seguridad, con información y con la convicción de que merecen ser tratados con dignidad. Un trabajador que conoce sus derechos no solo se protege a sí mismo, contribuye a construir una sociedad más justa para todos. Muy bien, jóvenes, eso es todo por este video. Recuerden suscribirse al canal, no le cobran absolutamente nada ni les quita mucho de su tiempo. Denle al botoncito de me gusta, dejen su comentario y compartan el video. Saludos, que tengan un excelente día.